música de mariachis y una misa fue despedida la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, mientras que su sucesor, el vicealcalde, pide protección policial. El exasambleísta Ronnie Aliaga cae en contradicciones e inconsistencias al revelar supuestas conversaciones con la fiscal Diana Salazar. En las transcripciones del caso Encuentro, se dice que la mafia albanesa está implicada en el asesinato de Rubén Cherres por motivos económicos. La tasa de interés de los préstamos hipotecarios pasó del 10.4% al 11.5% y a partir de julio habrá variaciones mensuales. Hoy empezaron a matricularse los niños y adolescentes que ingresan por primera vez al ciclo Costa. 29 personas quedaron heridas por el volcamiento de un bus interprovincial en la vía Loac-Santo Domingo. Televistazo comprobó el abandono y el mal estado de al menos 80 buses de la metrovía de Guayaquil. En Gaza, 6 palestinos murieron en una estampida y otros 12 se ahogaron en el mar por la desesperación de recuperar la ayuda humanitaria enviada desde el aire. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, bienvenidos al desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar. Esta tarde se llevó a cabo el sepelio de la alcaldesa Brigitte García en su natal Canoa, parroquia rural de San Vicente en Manabí. La funcionaria fue asesinada el pasado fin de semana. Se espera que el vicealcalde asuma la titularidad en el cabildo, para lo que han solicitado resguardo policial. Con música de mariachis y cargado en hombros, fue sacado de la casa de sus padres en la parroquia Canoa el féretro de Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, que fue asesinada el fin de semana en Manabí. No te puedo olvidar. Fue un recorrido de 4 cuadras hasta el complejo deportivo donde se realizó la misa de Requiem. Unas 1000 personas llegaron para despedirse de la alcaldesa más joven del Ecuador, entre ellas autoridades locales y políticas nacionales como Marcela Aguiñaga, Paola Pavón y Pierina Correa. El servicio religioso se realizó en medio de un fuerte resguardo policial y militar. No teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Luego el ataúd fue trasladado hasta el Cementerio General de Canoa, donde en medio de llantos y homenajes, la alcaldesa de San Vicente fue sepultada. En el municipio la atención al público se retomará este miércoles, cuando el vicealcalde Fabricio Lara asuma el cargo. Hasta ahora él había evitado acudir a actos públicos, pero participó del sepelio. Para ejercer sus nuevas funciones, espera que se le otorgue seguridad. El resguardo policial se ha solicitado para toda la administración municipal y para mi persona y mi familia, pero aún no lo tenemos. La alcaldesa Brigitte García estuvo al frente del municipio de San Vicente por 10 meses. Tras su muerte, policías y militares reforzaron los operativos en este cantón de la costa norte de Manabí. Encuentro, chats de la corrupción. Forman parte del caso videos transcritos en los que hablan de una relación entre la mafia albanesa con procesados. En un fragmento se menciona que los albaneses querían matar a Rubén Cherres por dinero. En el expediente liberado del caso Encuentro se halla una grabación hecha el 13 de enero del año pasado, en la cual un hombre identificado como BM3 habla de quiénes y por qué mataron a Rubén Cherres. Las grabaciones fueron hechas en una vivienda que fue allanada por la Fiscalía. Hoy me llamó el cura Saavedra y me dijo, tú sabes que tengo algunos amiguitos en todas partes, y me llamó a preguntar que si tú ibas contra los albaneses, y yo de una vez le dije que no. Más te vale que no vayas, porque yo ya di mi palabra de que no, y no voy contra ellos. A Cherres sí sácalo. Ahí tranquilo, los albaneses lo quieren matar, porque se les llevó un billete. Le digo, ¿estás seguro? Sí, el man ha pedido una plata, algunos millones de dólares. No ha logrado pagar esos millones y lo quieren matar. En marzo de 2023, Cherres fue asesinado en su casa vacacional en Santa Elena junto a su novia, un amigo y un guardia de seguridad. En otra conversación, 2 interlocutores afirman que Cherres era socio de un albanés. Padrino, mire en serio qué se puede hacer. Pana, no me voy a meter.
No digo que se meta, pero hablemos con alguien. No, bro. Yo el día que esos manes abogaron a la gente peligrosa, pana, tú sabes lo de Tony. No tú sa. ¿Cuál? Pana, el albanés. Él es el socio de Cherres. Rubén Cherres y su amigo Danilo Carrera fueron acusados por Fiscalía de ser líderes de la estructura de corrupción en las empresas públicas. En otra conversación señalan supuestos nexos entre los albaneses y otro acusado, Leonardo Cortázar. El problema ahorita aquí es el secuestro de Antonio y que le balearon la casa. Ese era Cortázar con los albaneses. Eso es lo que yo mismo digo. Porque Cortázar ya está con los albaneses, entonces se volvió peligroso como Salcedo, que eran, pero ya dentro de la cárcel se volvió un tipo malo. Son parte de los indicios por los que la Fiscalía unió el caso Encuentro de corrupción en las empresas públicas con León de Troya, que trata sobre los nexos con la mafia albanesa. Anderson Boscan es mencionado en varias conversaciones transcritas por la Fiscalía en el caso Encuentro. Además, en la información publicada se observa al periodista en 2 reuniones en la casa de Naim Masú, alias El Turco, vinculado a la trama de corrupción en el sistema eléctrico. Luisa María Heredia con el informe. Anderson Boscan es nuevamente mencionado en una trama de corrupción investigada por Fiscalía. Ahora se trata del caso Encuentro. En 2 archivos de transcripciones de videos obtenidos de una cámara de seguridad que está en la casa de Naim Masú, alias El Turco, empresario guayaquileño acusado de ser quien manejaba las unidades de negocios del sector eléctrico para sacar réditos económicos indebidos. Constan varias imágenes de reuniones que tuvo con diferentes personas. Entre ellas está Boscan. En una parte de la primera conversación expuesta por el Ministerio Público, uno de los temas que se trata es el retiro de un financiamiento. No se precisan nombres de los interlocutores. ¿Cómo les fue? ¿Y la ropa? No todo hecho M. Fuimos a buscar ropa hasta el mall. No encontrábamos boinas. Yo estoy con 5 trajes y les voy dando la vuelta. Si no es terrible este hombre, ¿para qué lo vienen a visitar si no para bola? Yo no vengo a visitarle, vengo a ver mi financiamiento. Ya. El resto del diálogo gira en torno a las actividades de Leonardo Cortázar, Javier Jordán y otros de los nombres vinculados al caso que el equipo periodístico de Boscan publicó con el nombre del Gran Padrino. En una segunda reunión de la que también hay imágenes, en cambio, hablan de Hernán Luque, Rubén Cherres y Danilo Carrera y su relación con la trama. Pero en reuniones en las que no estaba presente Anderson Boscan también era mencionado. Ayer Cortázar todo el día le jodió a Anderson para que le ayude, porque Cortázar ya está con los albaneses. En una de ellas incluso se refieren a la entrega de una casa. Y te sacaron una foto sonriendo. Este Naim Masú le financió una casa a Anderson Boscan en $500,000. 500,000. Boscan, por su parte, en su programa digital, en el que a diferencia de otros días no estuvo físicamente, reconoció haber estado en la casa de Naim Masú. Donde hay muchas conversaciones, incluida porque yo he estado allí, evidentemente, trabajando el tema como lo he trabajado, y que hoy salen a la escena y a la luz pública de una forma más que curiosa. Hoy no solo la Fiscalía está buscando a Naim Masú, también yo lo estoy buscando. Porque si el flaco está financiando casas de 500,000, es que hay que buscarlo entre todos. Sin embargo, Boscan no precisó su paradero. La ex vocal del Consejo de la Judicatura, Elsie Celi, quien aparece en los chats del caso Purga, confirma que asistió a una reunión en la Corte de Guayas, pero niega que haya intervenido en el fallo a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Dice que hablaron de obras y también del fenómeno del niño. Jacqueline Rodas con más detalles. En la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, la fiscal Diana Salazar reveló que la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Elsie Celi, actuó como operadora entre la Corte de Guayas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una acción de protección que representó $30 millones a favor de la entidad militar. Según los chats extraídos del teléfono de Mayra Salazar, entre agosto y diciembre de 2023, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército presionaron para ganar esa acción. Como soborno pagaron arreglos y el cambio de piso de la sala de la presidencia. Y hubo una reunión en la que participó Elsie Celi. La acción de protección se concedió. El tribunal estuvo conformado por la presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, y los jueces Guillermo Valareso y Henry Taylor.
Los 3 ahora están presos y son procesados por delincuencia organizada. Celi reconoce que estuvo en la corte de Guayas, pero asegura que fue por otro tema. En la reunión en la presidencia, donde estuvo presente el excomandante general del Ejército, técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y sus abogados explicaron sobre las obras que realizan a nivel nacional y que expresaron su preocupación por las poblaciones afectadas por el fenómeno del Niño. Celi añade: no he intervenido en la sustanciación del expediente llevado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ni conozco de sus entretelones. En el escrito enviado a la fiscal Salazar, Elsie Celi dice que acudió por solicitud del entonces ministro de Obras Públicas, César Ron. Él indicó que atendió un pedido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que su participación se limitó a enviar los números telefónicos a Celi y a la entidad militar, que no conoce más. Televistazo consultó a Elsie Celi por qué una vocal suplente de la Judicatura trataría temas de obra pública en la presidencia de la Corte de Guayas. Aún no responde. Esta tarde, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, rindió su versión voluntaria en el caso Metástasis vía telemática. El exmandatario dijo estar sorprendido por la convocatoria al ser absolutamente ajeno al proceso y que espera que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley por esta trama que ha generado vergüenza a la sociedad ecuatoriana. Lasso aportó información sobre la Comisión de Pacificación de las Cárceles y aclaró que ningún integrante podía recibir depósitos o transferencias de los reos. No contestó preguntas de los procesados. La desesperación por la falta de alimentos en la Franja de Gaza hace que miles de ciudadanos intenten llegar hasta los paquetes de ayuda humanitaria que varios países lanzan desde el aire. Algunos caen en la zona costera, incluso en el mar, donde ya 18 personas han muerto tratando de alcanzar un poco de comida. Advertimos que algunas imágenes pueden ser impactantes. Decenas de vuelos han lanzado ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza. Aeronaves militares de Jordania, Francia, Egipto, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos hallaron en este mecanismo una alternativa ante el cierre de al menos 5 pasos fronterizos. Los paquetes con productos listos para el consumo van colocados en plataformas de madera y son lanzados desde los aviones con paracaídas. Unos caen a tierra, otros en el mar, y cada envío provoca una estampida humana. La desesperación ha hecho que en las últimas horas 6 personas mueran asfixiadas, aplastadas entre la multitud. Otros 12 se ahogaron en el mar. A unos intentaron reanimarlos en la playa, pero fue imposible. Autoridades palestinas piden que se deje de enviar ayuda de esta forma. Dicen que el sistema es ofensivo e inapropiado. La falta de comida ha encendido las alertas en la Franja de Gaza, pues solo 2 pasos terrestres están habilitados. El de Karem Shalom en suelo israelí y el de Rafah en la frontera con Egipto. Pero aún así el ingreso de alimentos es limitado y el riesgo de hambruna es cada vez mayor, sobre todo para 300.000 gazatíes en el norte, donde la ayuda casi no llega. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, recibió esta mañana en el Pentágono al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Austin dijo que Gaza está sufriendo una catástrofe humanitaria y que la situación está empeorando aún más. Por su parte, el ministro de Defensa israelí dijo que hay planes para que los desplazados vuelvan a sus casas, pero que la prioridad está en destruir al grupo Hamás y liberar a los rehenes. Israel ha permitido en 2 ocasiones la entrada de camiones hacia el norte, pero así también, apenas ayer, negó el paso de unidades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la que acusa de tener vínculos con el grupo Hamás. Un importante puente de Baltimore en Estados Unidos colapsó cuando un buque portacontenedores se estrelló contra la estructura. Cientos de toneladas de acero cayeron al río y organismos de rescate continúan en la búsqueda de 6 personas. Ileana Suárez con las imágenes. Ocurrió esta madrugada en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Una gran sección del puente Francis Scott Key se desplomó tras ser golpeado por un buque carguero. El buque de nombre Dali tiene una longitud de casi 300 metros. Tuvo un fallo general en sus sistemas eléctricos y de propulsión y quedó a la deriva. El choque contra el puente era inevitable. Tras el impacto hubo reportes de que unas 8 personas estaban desaparecidas luego de caer de la estructura de 2,6 kilómetros. 2 personas ya están a salvo.
El FBI asegura que no hay indicios de terrorismo y el gobernador de Maryland afirma que se trató de un accidente. Además, declaró el estado de emergencia. La tasa de interés máxima para créditos inmobiliarios subió de 10.4% a 11.5% y a partir de julio próximo ese valor va a variar de forma mensual. Informa Adriana Bermejo. Desde este mes, el interés de un préstamo para vivienda podrá ser más alto. La Junta de Regulación Financiera emitió una resolución que fija la tasa máxima en 11.5%. Antes era de 10.4%. Ese tope se mantendrá hasta el 30 de junio de este año. A partir de julio, el techo tendrá variaciones mensuales. Se aplicará una fórmula para determinar el porcentaje basándose en el promedio del interés que cobraron bancos y cooperativas el mes anterior. La resolución tiene como objetivo flexibilizar las condiciones del acceso al crédito. Mientras más alto sea el interés, las instituciones financieras tienden a ser menos estrictas en los perfiles de pago. También busca ampliar el universo de clientes. En febrero, la banca privada otorgó préstamos por $42.289 millones, 2.616 millones para créditos de vivienda. Es apenas el 6.19% del total de la cartera. Cada institución financiera, en base a su modelo de negocio, definir si es que quiere hacer incrementos o no, porque habrá que ver en montos, en plazo, también en qué tipo de vivienda, en qué proyectos. Y en función a eso, hoy existe un espacio para poder generar ajustes en la tasa de interés. Los gremios de constructores advierten que el incremento de interés afecta la capacidad de endeudamiento. Y por cada medio punto que sube la tasa de interés, se reduce aproximadamente un 4.5% la capacidad de pago que esa persona tiene si es que tomamos en cuenta un crédito a 25 años plazo. La última modificación en el tope de las tasas de interés en préstamos de vivienda se hizo en junio del 2023. Ya comenzó el proceso de matriculación para el año lectivo 2024-2025 en el sistema fiscal del régimen Costa Galápagos. El cronograma se extiende hasta el 24 de abril y el proceso es completamente gratuito, como lo informa Vanessa Robles. Desde este martes 26 de marzo hasta el domingo 31, se habilitaron las matrículas ordinarias para entrar por primera vez a una de las 7.595 instituciones educativas fiscales en la costa y Galápagos. El proceso inicia para quienes tienen hermanos en algún plantel público. No es necesario acercarse a las direcciones distritales. El trámite se realiza accediendo a juntos.educacion.gov.es. Selecciona la opción Régimen Costa Galápagos, ingreso al sistema de matrículas en línea y da clic en Matrícula Ordinaria. Selecciona Matrícula con hermano para escoger el tipo de inscripción y los niveles de educación respectivos. No es necesario tener usuario o contraseña, pero sí la cédula del estudiante y del representante, una planilla de servicios básicos y un correo electrónico. Se puede escoger planteles cercanos a sus domicilios, pero dependerá de los cupos disponibles en dicho establecimiento. Todos los procesos son gratuitos. Del 2 al 7 de abril será la inscripción de estudiantes que quieran cambiarse de una institución educativa fiscal a otra. Del 10 al 20 de abril se realizará el proceso de matrículas ordinarias de estudiantes, indistintamente de si tienen o no hermanos. Del 22 al 24 de abril habrá una segunda fase para el traslado de estudiantes entre instituciones educativas fiscales. En el periodo lectivo 2023-2024 hubo 1.877.538 estudiantes inscritos. Las clases en el régimen Costa Galápagos empezarán de forma escalonada desde el 29 de abril. Tras enfrentamientos en Palo Quemado, Cotopaxi, un juez del cantón Sicchos ordena la suspensión provisional de la consulta ambiental minera. Es una respuesta a la acción de protección interpuesta por el alcalde Oscar Monge. Bessie Granja con el tema. Un juez multicompetente del cantón Sicchos en Cotopaxi ordenó la suspensión temporal de la consulta ambiental en la parroquia Palo Quemado. Los enfrentamientos surgieron por el rechazo al proyecto minero La Plata manejado por la canadiense Atico.
mientras el Ministerio del Ambiente cumplía la fase informativa antes del proceso de consulta. La resolución responde a una acción de protección presentada por el alcalde de Sicchos, Oscar Monge, que el juez Darwin Paredes admitió a trámite y convocó a la audiencia para el próximo martes 2 de abril. Dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retire las tropas desplegadas en Palo Quemado y Las Pampas ante las protestas antimineras. También que la Policía Nacional quite su personal de ambas parroquias, con excepción de los uniformados asignados para el control y custodia para el combate durante el conflicto armado interno. Se extiende la epidemia de dengue en Sudamérica. Brasil reporta 2 millones de contagios y más de 600 muertos este año, mientras en Argentina ya se superó el número de contagios de 2023. Merlis González con los detalles. El dengue ha disparado todas las alertas sanitarias en Brasil. El país reporta más de 2 millones de casos y, según los expertos, lo peor aún no ha pasado. Se espera que el pico de contagios sea a mediados de abril. La enfermedad ha provocado la muerte de 687 personas y las autoridades sanitarias investigan si también el dengue tuvo que ver con otros 1.100 fallecimientos con cuadros de fiebre alta. 20 de los 26 estados del territorio brasileño están en emergencia sanitaria por la enfermedad, que ha presionado el sistema de salud. Tanto los hospitales públicos como los privados están superpoblados y el gobierno está ampliando la cobertura de los servicios médicos, instalando tiendas de campañas temporales, dice este funcionario. Una crisis similar enfrentan los hospitales de Argentina con una inédita cantidad de casos de dengue. Las salas de emergencia están llenas de pacientes que presentan debilidad, dolor en el cuerpo y fiebre superior a los 40 grados centígrados. En lo que va de año se han reportado 151.000 casos de dengue en Argentina, superando los 130.000 que se registraron durante todo el 2023. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, retrasó su extradición a Estados Unidos. La Corte británica pidió a Estados Unidos que emita una serie de garantías en máximo 3 semanas, que Assange tendrá un juicio justo, el respeto a su libertad de expresión y que no será condenado a muerte. Julian Assange no será extraditado, al menos por ahora. La corte, que debe determinar si lo someten o no a la justicia estadounidense, pide más garantías sobre el futuro del fundador de Wikileaks. Y aunque Estados Unidos ha prometido que no será sentenciado a la pena capital, los jueces británicos creen que hay interpretaciones que no excluyen del todo esa posibilidad. La demora es una victoria parcial para Assange, pues si Estados Unidos no entrega las garantías en 3 semanas, los abogados presentarán una apelación y el proceso legal arrancará una vez más desde cero. Pero si Estados Unidos responde, la Corte dará a las partes una nueva oportunidad de presentar sus alegatos antes de resolver. La próxima audiencia será el 20 de mayo. Assange está preso desde 2019 en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Londres y enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos relacionados con la filtración en 2010 de 200.000 documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán. Y la Fiscalía lo acusa por conspiración y espionaje, por lo que si fuera declarado culpable podría enfrentar hasta 175 años de prisión. Estados Unidos es el 5º país en el mundo con mayor cantidad de personas que hablan español, aunque no se trata de su idioma oficial. Según el Instituto Cervantes, 41.2 millones de personas son hispanohablantes en ese territorio. Los primeros lugares de la lista están ocupados por países donde el español es la lengua materna: España, Argentina y Colombia. 85 migrantes, 30 de ellos ecuatorianos, fueron liberados tras ser presuntamente secuestrados en México, según informó la Fiscalía del Estado de Oaxaca. El rescate de los indocumentados se logró gracias a una operación conjunta donde detuvieron a 3 personas por privación ilegal de la libertad. En Guayaquil, el sistema de transporte masivo Metrovía cumplirá 18 años en julio. A pesar de renovaciones puntuales, la flota no ha sido cambiada en su totalidad, según manifestó el alcalde Aquiles Álvarez. Televistazo constató que más de 80 unidades están en desuso, el doble de lo que reconoce la Autoridad de Tránsito Municipal. Informa Fernando Terranova.
La terminal de la Metrovía del Guasmo en el sur de Guayaquil parece más bien un cementerio de vehículos. El dron de Televistazo sobrevoló la estación y constató al menos 30 buses articulados y 20 alimentadores parados, con daños visibles. Pero además hay montículos de partes de buses inservibles, escombros, llantas y otras piezas, como si se tratara de un desguazadero. En la terminal de Bastión, la situación es similar. Constatamos más de 20 unidades deterioradas, algunas sin parabrisas, llantas o guardachoques. La terminal Coviem, en el sur, en cambio, luce vacía. Desde febrero ya no salen buses articulados desde allí. Y el martes 19 de marzo se suspendió la salida de buses alimentadores, con lo que esa estación, que ocupa más de 3.000 metros cuadrados, ha quedado en desuso. De hecho, en este sitio en el que operaba el consorcio Metro Express están los esqueletos de las 2 unidades, incineradas el 25 de febrero y 18 de marzo, al igual que una decena de unidades más averiadas. ¿Cuántas unidades de la Metrovía están dañadas? Ahí tú tienes más de 40 buses sin usarse, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene que exigirles, o les estamos exigiendo, poder realizar las gestiones pertinentes para habilitar. Sin embargo, en el recorrido periodístico, Televistazo contabilizó más de 80 unidades que no son utilizadas, el doble de lo que reconoce la ATM. El gerente dice que a pesar de la falta de unidades, las troncales 1 y 3 sí han cumplido con su tabla diaria de movimiento. No así la troncal 2, operada hasta la semana pasada por el consorcio Metro Express, cuyo contrato fue terminado unilateralmente por el municipio. Los que están destruidos ya eso es un tema de competencia de ellos. Ellos tendrán que tomar las acciones pertinentes, chatarrización o las acciones pertinentes que tengan que hacer. Próxima a cumplir 18 años, la renovación de la flota se ha vuelto imperativa, tal como ha manifestado el propio alcalde Aquiles Álvarez, al mencionar que la Metrovía ha ido deteriorándose con el pasar del tiempo, en detrimento de los más de 184.000 usuarios que se movilizan en este sistema cada día. Conciertos por Semana Santa, comedias y danza también son parte de las actividades culturales en Guayaquil y Quito. Vanessa Robles resume las propuestas artísticas. Y cuando ya está en la puerta, una quiere detener eso que es inevitable, porque así somos las mujeres, creemos que tenemos la responsabilidad de que esa relación viva a pesar de que el muerto apeste. El cadáver de mi ex es el nuevo stand-up comedy de Montserrat Astudillo, que se presenta en el Teatro San Gabriel de Quito. Ella describe los sentimientos de las mujeres al terminar una relación y las complejidades del proceso. La actriz reflexiona sobre la infidelidad, la posesión y la importancia de romper estereotipos de pareja que pueden derivar en una relación escabrosa. Las funciones serán el 4 y 5 de abril a las 8 de la noche. Cubalet Escuela presenta Noche de Danza en el Centro Cultural La Bota del Malecón del Salado en Guayaquil. Durante 1 hora, 30 niñas y jóvenes de entre 4 y 28 años ejecutarán pasos de ballet, danza, contemporáneo y hip hop tras un mes de ensayo. La función será este 28 de marzo a las 7 de la noche. Este miércoles 27 de marzo, el coro Canticum dará el concierto Lamentum en la Asociación Humboldt en Quito. Las canciones abarcan desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Serán interpretadas por 25 coralistas y 6 instrumentalistas dentro de la orquesta. La presentación será a las 7 de la noche. El valor de la entrada será una donación voluntaria. En Perú, artistas del graffiti pintaron un mural gigante para rendir homenaje al creador de la serie Dragon Ball, Akira Toriyama, quien falleció el pasado 1 de marzo. La pared, ubicada en Lima, mide 110 metros de largo por 6.6 metros de alto. 45 artistas se unieron para pintar a Goku, Vegeta y otros 70 personajes como recordatorio de la obra del dibujante japonés. El mural se ha convertido en una atracción turística. Un accidente de tránsito en la vía Loax-Santo Domingo dejó 29 heridos luego de que un bus perdió pista. El reporte con Fabiola Santana.
El bus de la cooperativa de transporte Aray, que iba de Quito a Manta, se accidentó en el kilómetro 30 de la vía Aloac-Santo Domingo, cerca de Tandapi, en la provincia de Pichincha. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía reportó 29 heridos que recibieron los primeros auxilios y luego fueron trasladados a centros de salud en Machachi y Quito. El procedimiento, como le comenté, fue llegar, hacer el triaje, ver el número de personas heridas, valorarle los más graves y eso se fue estabilizando. Y de ahí se fue evacuando a los diferentes heridos. Según las primeras investigaciones de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el bus perdió pista en una curva luego de posibles fallas en los frenos. Se chocó contra las barandas viales y se volcó. ¿El conductor se encontraba en el bus? Ha abandonado el lugar del siniestro al momento. El tránsito fue interrumpido hasta el final de la tarde mientras se atendía a los heridos y se retiraba el bus accidentado cuyos daños son considerables. Los pasajeros menos afectados esperaron a la vera de la vía mientras llegaba la ayuda. Plan Fénix, el gran misterio. La vivienda del alcalde de Balsar fue atacada a tiros. Este lunes el funcionario no estaba en su casa en ese momento y su familia resultó ilesa. Diego Cuenca describe lo sucedido. El ataque ocurrió la noche de lunes en esta casa de 2 pisos del cantón Balsar, donde vive el alcalde de esa localidad de Guayas. Cerca de las 22 horas, un grupo de criminales llegó al sitio y empezaron a disparar a cada espacio del inmueble. El impacto de las balas destruyó los vidrios de las ventanas y las puertas del local comercial. En ese momento, el alcalde Galo Mesa no estaba en su domicilio porque viajó a Guayaquil a realizar unas diligencias, pero sí estaban su esposa y su hijo de 15 años, quienes salieron ilesos. Y ellos lo que hicieron fue agacharse nada más y esperar, dijo que termine eso, que 65 balazos que den, demora un buen momento donde uno parece que el tiempo jamás va a acabar. La autoridad indicó que no cuenta con resguardo policial y que no tenía motivos para pedirlo. Sin embargo, esta mañana llegó a la gobernación del Guayas para solicitar seguridad, luego de presentar una denuncia en la fiscalía. No, jamás he recibido amenazas. Solo un correo electrónico hace unos días llegó dirigido a la alcaldía donde me decían que me están desestabilizando la alcaldía, que van quieren sacarme. Mesa se suma a la lista de otros 17 alcaldes que, según la Asociación de Municipalidades, solicitan protección al Estado. Hasta el momento, la policía no ha podido identificar a los responsables del ataque. Por tercera vez en el año, militares y policías intervinieron Sociovivienda, considerado uno de los sectores más violentos de Guayaquil y uno de los centros de operación de la banda Los Tiguerones. 17 personas fueron detenidas, como le informa William Young. La operación inició en la madrugada. Cerca de 900 policías allanaron 130 inmuebles de Sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Este plan habitacional, en el que viven 45.000 personas, pertenece al distrito Nueva Prosperina, considerado en 2023 como el más violento del país y donde 5.000 familias fueron desplazadas de sus casas por los narcos. Los agentes ingresaron a los inmuebles, encontraron droga escondida en congeladores, 2 pistolas y un fusil de juguete. Se encontraron dentro de los refrigeradores alrededor de 52 kilos de droga. Luego de 4 horas capturaron a 17 personas, todas integrantes de los Tiguerones, según la policía, 4 de ellas vinculadas a asesinatos. Durante el operativo nadie salió de casa. 300 militares cercaron las 2 etapas de Sociovivienda con tanquetas y camiones. Fue la tercera intervención en este año. Las autoridades no respondieron qué pasará al día siguiente, qué implica esta nueva operación de la fuerza pública o cómo evitar que este sitio siga siendo uno de los centros de refugio de los Tiguerones. Tenemos investigaciones y después hacemos un análisis y tenemos inteligencia y en base a la inteligencia nosotros actuamos. Después del operativo, el presidente Daniel Noboa llegó al lugar con casco, chaleco antibalas y rodeado por un cordón de seguridad. Conversó con los oficiales al mando y se fue. Ecuador se suma a la red de radares de los Estados Unidos. Así accederá información sobre todo el tráfico aéreo del Pacífico Sur a fin de detectar aeronaves ilegales. Lenín Artieda con la noticia.
A propósito de la entrega del C-130 por parte de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas del Ecuador, el embajador Michael Fitzpatrick comentaba que no es esa la única colaboración con el país. También estamos colaborando para compartir información e aumentar la capacidad en radares, integrando sus sistemas en una red regional para enfrentar el tráfico aéreo y marítimo ilícito con países socios en la región. ¿A qué se refiere la red regional de radares de la que habla el embajador? Fitzpatrick está hablando del sistema cooperativo de integración de información situacional, una red de radares y sensores a lo largo de la región que permite detectar aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de drogas. La incorporación a ese sistema por parte de Ecuador se viene trabajando desde el 2021, pero se viabilizó definitivamente con el Tratado de Asistencia en Interceptación Aérea que se ratificó en agosto del año pasado. Para su ejecución, faltaba la implementación de un software que permitirá que Ecuador pueda acceder a la información que produce el Comando Sur de los Estados Unidos desde Key West. Con ello, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tendrá acceso a todo lo que se mueve en el espacio aéreo del Océano Pacífico de América Latina. Con esta información podrá advertir la salida o el ingreso de naves ilegales, ya que contará con la posición de las aeronaves y las pistas de interés. Paralelamente, Ecuador compartirá la información que proveen los radares ubicados en la costa y la Amazonía al Centro Operativo del Comando Sur. Y los operadores identificarán si las aeronaves tienen matrícula y si se encuentran dentro de las rutas advertidas. El acuerdo precisa que Ecuador se compromete durante una interceptación a no dañar, destruir o inhabilitar una nave civil salvo en defensa propia. Si se llegara a disparar, se deben utilizar municiones con cartuchos trazadores como medida de advertencia. La incorporación de Ecuador a esa red será complementada con otras asistencias directas por parte de Estados Unidos. También con el financiamiento de $10 millones en las reparaciones para revitalizar la flota A-29 Super Tucano. No se ha dado a conocer por parte de las autoridades en cuánto tiempo estaría terminada la intervención de los supertucanos a fin de recuperar su capacidad operativa. Los recientes ataques narcodelictivos a las fuerzas militares abren el debate sobre la estrategia que seguirá Fuerzas Armadas sin estados de excepción. Diego Cuenca conversó con un experto en seguridad. El último caso ocurrió el viernes en Sucumbíos, con un grupo de inteligencia militar que fue emboscado. Un soldado murió y 4 quedaron heridos. Y el pasado 14 de marzo, una aeronave militar fue atacada a tiros en medio de una operación contra el narcotráfico en Esmeraldas. Ambos casos en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Según Daniel Pontón, experto de seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ese comportamiento criminal presiona al Estado y en especial a las Fuerzas Armadas a fijar una estrategia con nuevos objetivos. Porque la misión inicial de identificar a los grupos considerados terroristas y combatirlos ya se cumplió. Y necesitan dar el siguiente paso porque la capacidad de reacción de dichos grupos también evolucionó. Yo creo que lo que se viene aquí es cómo el Estado puede conectar esta fase inicial de acciones, ¿no?, del conflicto armado, con una fase de un plazo sostenido de seguridad, ¿no?, que no solo involucre un despliegue enorme de fuerza pública del Estado, sino también de consolidación de sus instituciones como tal. El gobierno debe encontrar el mecanismo para saber qué más puede hacer el ejército junto con la policía en la guerra contra el crimen organizado que tiene vínculos con grupos guerrilleros colombianos, aliados a cárteles de droga. El tema es cómo desde el Estado se puede generar capacidades, ¿no? Y un poco el problema que se suscitaba ahorita era que Fuerzas Armadas, sus misiones son totalmente distintas, tienen otras, y por general estos temas de guerra interna, que tienen mucho que ver con grupos armados, crimen organizado, etcétera, no estaba entre sus misiones fundamentales. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no ha dado detalles de cuál será su rol o estrategia sin estado de excepción, pero su equipo de comunicación señaló a Televistazo que aunque no se ha reportado combates directos con estas bandas, los violentos ataques se dan por la destrucción de laboratorios de droga en la zona de frontera. El CNE recomienda a la población votante que para la consulta popular del domingo 21 de abril no lleven mochilas a los recintos electorales. La policía las revisará previo al ingreso. Patricio Díaz informa que hoy se reunió la mesa de seguridad para este proceso. La medida se tomó en el anterior proceso electoral y para la consulta popular del 21 de abril.
La recomendación del Consejo Electoral para los votantes es la misma: no ir a los recintos con mochila. La policía tomará medidas al ingreso. Los recintos electorales van a ser aislados debidamente y sobre todo para evitar cualquier tipo de novedades. Nosotros vamos a realizar estos controles de armas y explosivos. Además, el Consejo Electoral se reunirá con los municipios para que se tomen otras acciones que eviten aglomeraciones a la puerta de los recintos. Para solicitarles, como en otras ocasiones, que se evite las ventas ambulantes alrededor de los recintos electorales. Este martes se reunió la Mesa Técnica de Seguridad de la Consulta Popular, conformada por 18 instituciones. El ECU 911, por ejemplo, definió 988 cámaras que tendrán una prioridad en el monitoreo, mientras Policía y Fuerzas Armadas prefirieron no dar detalles de las suyas, pero reconocen que estarán preparados para actuar en cualquier momento. Vamos a poner énfasis donde hemos tenido históricamente algunos antecedentes. Nosotros siempre en nuestra planificación militar tenemos planes de contingencia. Obviamente analizamos el escenario y nos preparamos para eso. En el caso de las Fuerzas Armadas, custodiarán los recintos en el interior y el material electoral, sumando así una misión, pues ya asumen las tareas del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas tienen movilizados sus 47.000 miembros, mientras que 57.000 policías responderán por la custodia externa de los recintos y la seguridad ciudadana. Inconsistencias y contradicciones marcan las declaraciones del ex legislador correísta Ronnie Aliaga. Desde la clandestinidad, el procesado en el caso Metástasis arremetió contra la fiscal Diana Salazar. Diego Puente con el análisis. Lo que había negado sin querer lo aceptó. Ronnie Aliaga, ex legislador de la Revolución Ciudadana y prófugo de la justicia, desbarató su primera estrategia: negar férreamente ser alias del ruso. Según los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán, prófugo por el caso Metástasis, el ruso era su operador político en la asamblea. ¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias el ruso por el caso Metástasis? Aliaga compartió este video en sus redes y prometió revelar 1.500 conversaciones que asegura mantuvo con la fiscal desde el 2021 en la aplicación Confide. Según él, respaldó los chats en Estados Unidos para que sirvan como evidencia forense periciada y verificada, pero no cuentan con una validez legal. Para que un chat sea válido, el teléfono celular debe entrar a una cadena de custodia. La fiscalía debe pedir una autorización a un juez. Se hace una audiencia privada en presencia de los involucrados y se asignan peritos para que se extraiga la información. Eso no ocurrió con las pruebas que dice tener Aliaga. En los documentos que él presenta aparece el nombre de Digital Forensics Now, una empresa privada que trabaja desde Miami, Washington, en Estados Unidos y desde Bogotá, en Colombia. En su página web indica que son detectives digitales dedicados a descifrar los secretos dentro de dispositivos. El ex legislador de la Revolución Ciudadana afirma que con los chats se puede evidenciar que Diana Salazar manipulaba procesos judiciales, que no contó detalles sobre los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y que ella le advirtió a Aliaga que salga del país. La fiscal Diana Salazar negó esas acusaciones y dijo que no desviará su atención de las investigaciones. Inició el trámite para activar la difusión roja del Interpol contra el ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga por el caso Metástasis. Él también es parte de otra investigación. Adriana Bermeo informa. El juez del caso Metástasis, Felipe Córdoba, envió a Interpol Ecuador el oficio para que active el trámite para la localización y captura del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. En el documento enviado el 21 de marzo se justifica la solicitud debido a que ya existe una orden de captura en su contra y con la finalidad de ampliar el espectro de búsqueda a nivel internacional. El oficio está en manos del jefe de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Quito y se prepara la documentación. Luego de un análisis jurídico, Interpol Francia decidirá si emite o no la difusión roja en contra de Ronnie Aliaga para buscarlo en 196 países. Esto ocurre una semana después de que la Fiscalía vinculó a 13 personas al caso Metástasis, entre ellas Aliaga. Les formuló cargos por delincuencia organizada. La investigación se desprende de los chats encontrados en 3 teléfonos celulares del narcotraficante Leandro Norero. El ex asambleísta correísta también tiene abierta una investigación penal por la denuncia presentada en abril del 2023 por el candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio.
que acusó a Aliaga y otros 4 exasambleístas, entre ellos Pablo Muentes, de planificar un atentado contra su vida. Ronnie Aliaga, ex integrante de la banda de los Latin Kings, salió del país el 26 de diciembre por tierra desde Tulcán hasta Pasto, Colombia. Desde entonces no ha regresado y no se conoce su paradero. El 5 de abril comenzará la postulación para el concurso de jueces nacionales. Se escogerán a 10 magistrados, pero eso no es suficiente. Solo en Guayas hacen falta 49, como lo explica Bessie Granja. Arrancó el concurso para la selección de 10 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Del 5 al 16 de abril pueden postularse en la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es. Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano, ejercer como abogado, miembro de la Judicatura o docente universitario en la carrera de leyes por mínimo 10 años, no tener sentencias, no haber sido destituido y presentar una declaración juramentada. Se calcula que en Guayas hacen falta 49 jueces que fueron suspendidos o destituidos por investigaciones de corrupción y otras causas. En un plazo de 6 meses, los productos podrán mantener sus etiquetas con el IVA del 12%, pero las facturas sí deben marcar el 15% desde el próximo 1 de abril. A la par, el Servicio de Rentas Internas anunció que empezará ya los controles. Diego Cuenca explica los cambios que regirán desde el lunes de la siguiente semana. El Ministerio de Producción y Comercio Exterior emitió un acuerdo para que proveedores y otros negocios puedan terminar su stock de productos etiquetados con el 12% de IVA. Esa medida tiene un plazo de 6 meses. Además, los negocios deben mantener informados a los consumidores sobre el precio final de cada artículo. Por un lado, apoyar a la industria, al mercado, a los comercializadores, a que no tengan que volver a etiquetar todos los productos y hacer toda esa actividad, lo cual genera costos, tiempo y esfuerzo extra. Y por otro lado, cuidar a los consumidores a que siempre tengan disponible información visual que les den el precio final, incluyéndose el 15%. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas SRI anunció este martes que desde el 1 de abril realizará controles a escala nacional para verificar que los comprobantes de venta se generen correctamente con la tarifa del IVA 15%. Lo que está pendiente es que el Ministerio de Hidrocarburos resuelva cómo se va a fijar el precio de los combustibles, según el incremento del impuesto al valor agregado. Nosotros estamos preocupados porque hasta el momento no se nos ha informado absolutamente nada al respecto. Entendemos que la semana anterior estuvieron trabajando los funcionarios del Ministerio de Energía y Ministerio de Finanzas para definir cuál sería el camino a seguir. Las modificaciones entrarán en vigencia el próximo lunes, 1 de abril. Semana Santa, tradiciones y fe. Preparar la fanesca ya no está dentro de los planes de varias familias ecuatorianas porque conlleva tiempo y esfuerzo. Por eso este plato se convirtió en un negocio que se vende en la mayoría de restaurantes. Elaine Sánchez recorrió algunos. Tamara Rodríguez vio en la demanda por esta delicia de Semana Santa una oportunidad para generar ingresos. Hoy tenía un pedido de 22 fanescas. Prepara la fanesca en su casa. Sus conocidos la recomiendan con otros y también usa las redes sociales. Los jóvenes se han convertido en sus mejores clientes. Sí, ha habido épocas que vienen una familia y nos dice pónganos para 20 personas, son 20 fanescas, o llevan por litros, que también les conviene porque se abarata un poquito el costo. Es tal el interés por la fanesca que algunas reconocidas panaderías la incluyeron en su oferta. Así, mientras unos amasan la harina, otros se dedican a mezclar los 12 granos. En estas se preparan 300 fanescas a la semana. Hemos iniciado la fanesca en la ciudad de Quito de una forma comercial masiva, porque antes pues era considerada un plato de restaurantes exclusivos. Los centros comerciales de Guayaquil también se unen al negocio y algunos stands ofrecen la opción de personalizar los pedidos. Si piden sin pescado, sin pimienta o con poca sal, es posible, a tal punto que parezca una fanesca hecha en casa. No la tenemos obviamente todo el año, solo es algo temporal, entonces la gente aprovecha estas fechas para visitarnos y para probarla.
El gremio de restaurantes estima que la venta de la fanesca suba este año un 30% en comparación con el 2023. Los cucuruchos son los principales personajes de la procesión de Jesús de Gran Poder que será este viernes en Quito. Hasta ahora más de 1000 voluntarios se han inscrito para personificarlos, pero ¿qué representan y desde cuándo asisten a la peregrinación? Carla Delgado tiene los datos históricos. La procesión del viernes de Semana Santa en Quito es probablemente una de las tradiciones más representativas del catolicismo en el país. Además de la imagen del Jesús del Gran Poder, los cucuruchos son los principales protagonistas. Una tradición española que pasó a América en la colonia en el siglo XVII. Al convento de San Francisco, comunidad religiosa que organiza la caminata penitencial, llegan creyentes que quieren participar de este acto de fe. Con antelación alistan los trajes, compuestos por estas túnicas, cordones y los característicos capuchones. En el campo litúrgico nosotros tenemos los tiempos de Cuaresma y los tiempos de Cuaresma lleva justamente el traje morado. No solamente los cucuruchos, sino también el sacerdote con su vestimenta, signo de penitencia, signo de reconciliación. Cada fiel tiene su propia historia, una razón que le motiva a portar el traje. Como Carla, por 6º año peregrinará. También Jonathan camina en agradecimiento. Es un migrante que llegó a Ecuador hace 4 años. Esta será su segunda procesión. Por ahora hay alrededor de 1000 personas inscritas que se vestirán como cucuruchos. Un ritual de penitencias, agradecimiento, pero sobre todo fe. Esta tarde se llevó a cabo en Santa Elena el tradicional Baño de la Cruz que se realiza cada martes santo desde hace más de medio siglo. Los devotos recorrieron 3 kilómetros bajo el intenso sol para pedir principalmente por la paz, como lo relata Luis Alfredo Zúñiga. El intenso sol de este martes no impidió que los feligreses participen del tradicional Baño de la Cruz, que se realiza desde 1972 en Santa Elena. Los fieles partieron desde la Catedral Emperatriz de Santa Elena a las 2 de la tarde y recorrieron 3 kilómetros, cubriéndose con gorras, sombrillas o camisetas. Jimmy fue uno de ellos. Lleva 25 años cumpliendo esta tradición. La paz fue el principal pedido en la romería de este martes santo. Participaron cientos de fieles en el recorrido por las 14 estaciones del Vía Crucis, en medio de cantos y oraciones. Por la reconciliación y la paz que tanto necesitan, pues nuestras familias, nuestro país y el mundo entero. Policías se resguardaron y bomberos rociaron agua para aplacar el calor. La procesión llegó al santuario Nuestra Señora de la Nube en Vallenita y ahí la cruz fue entregada a los pescadores locales, quienes en medio de la mirada atenta de cientos de devotos que coparon el malecón, la llevaron a la playa, la sumergieron y levantaron 3 veces haciendo plegarias. Y por la paz del Ecuador. Al finalizar se realizó una misa campal en la explanada del malecón. En Santa Elena, las actividades por Semana Santa continuarán el jueves con el recorrido por las 7 iglesias. Con una caminata conmemoraron un año del mortal deslave que dejó 65 personas fallecidas y 9 desaparecidas en Alausí. 163 viviendas de 5 barrios están dentro del polígono de riesgo, convirtiéndola en una localidad desolada. Ángel Pilatuña sigue el tema. El silencio que envuelve la zona cero en Alausí desde marzo de 2023 fue interrumpido por los tristes acordes de la banda municipal que encabezó la caminata para conmemorar un año del mortal deslave que sepultó 5 barrios, en el que participaron 400 personas, entre rescatistas de los cuerpos de bomberos de 16 provincias, estudiantes de la unidad educativa González Suárez y familiares de las víctimas. El recorrido empezó en el Parque 13 de Noviembre, continuó por las principales calles del cantón. En medio de aplausos y llanto, los pobladores agradecieron así el trabajo de los rescatistas, quienes recuperaron 65 cuerpos.
A todos nos acogieron con un abrazo, con un aplauso, con un plato de comida, con un vaso de agua. Y por eso también estamos acá, para agradecerles a toda la gente del Cantón Alausí. El recorrido culminó en la zona cero. Allí se colocó una cruz gigante de tela por los 65 fallecidos y las 9 personas que continúan desaparecidas. Alausí ya no es el mismo desde hace un año atrás, pero aquí estamos los que amamos, los que queremos Alausí. El panorama es desolador. Las 163 viviendas declaradas en zona de riesgo fueron abandonadas. Las calles lucen desoladas, las puertas con candados y por la ventana se aprecia el interior de las casas completamente vacío. Pero la difícil situación económica que viven las familias obligó a 10 de ellas a retornar a sus inmuebles. José Marcatoma, de 74 años, junto con su esposa volvieron hace 4 meses al barrio Nuevo Alausí. Al igual que Dora Ulloa, de 54 años, y su hijo, ellos no han podido cancelar los arriendos. Porque el Midubi nos ayudaron con 2 meses de arriendo, pero ya el otro mes ya no pagaron. Entonces, como ya no pagaron, ya nos regresamos nomás porque nosotros vendemos botellas plásticas, cartón, pero no da para un arriendo. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 214 hectáreas conforman el polígono bajo amenaza, que comprende los barrios Casual, La Esperanza, Control Norte, Nuevo Alausí, Búa y Pircapamba. La tirolina más larga del mundo está en Emiratos Árabes Unidos. Mediante el cable de acero se recorren 2,5 kilómetros en solo 2 minutos a una velocidad increíble. Marta Pérez, de la agencia Noticias One para la Alianza Informativa Latinoamericana, describe la experiencia de este sistema que genera mucha adrenalina. Veamos. Hoy vamos a experimentar lo que es volar a una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora sobre las rocosas montañas de Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos. Esta es la plataforma de lanzamiento de la tirolina más larga del mundo. Desde aquí, una vez puesto todo el equipo de seguridad, nos vamos a lanzar en la posición de Superman para recorrer un trayecto de aproximadamente 2 minutos. La tirolina Jace Fly, que cuenta con una longitud de casi 3 kilómetros, está certificada por los récords Guinness como la más larga del mundo y pretende posicionar a Ras Al Khaimah como punto de referencia del turismo de aventura en Oriente Medio. La tirolina solo es apta para valientes y para aquellas personas que no tengan miedo a las alturas, ya que se encuentra ubicada a 1.600 metros por encima del nivel del mar. El acceso a la tirolina no tiene restricciones de edad, aunque sí requiere, para poder volar de manera segura, un peso de entre 40 y 120 kilogramos y una estatura mínima de 122 centímetros. Tras el vuelo, los aventureros llegan a una plataforma suspendida en el aire y con un suelo parcialmente transparente, culminando una experiencia que hoy es única en el mundo. El diseñador ecuatoriano Luis Tipán falleció hoy en Guayaquil. Se desconocen las causas de su muerte, pero previamente se informó que sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y fue internado en cuidados intensivos. Tipán diseñó vestidos para importantes pasarelas del país y certámenes de belleza internacionales. Se destacó por sus creaciones vanguardistas y elegantes. También participó en programas de televisión como crítico de moda. Era cuencano y tenía una trayectoria de 30 años. Lluvias con tormentas eléctricas en gran parte de la Amazonía y de menor intensidad en la costa, esto según el INAME. Además, la prefectura de Pichincha recomienda manejar con cuidado en la vía Loac-Santo Domingo tras el siniestro de tránsito que dejó 29 personas heridas y por deslaves en esa carretera. Mañana en contacto directo estarán el expresidente Osvaldo Hurtado para analizar la dictadura en Venezuela que se quiere prolongar en la elección del 28 de julio. También el periodista de investigación Arturo Torres para analizar el peligro que corre la prensa ante el fenómeno del narcotráfico. Las noticias regresan mañana a las 5:55 en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.